Por favor, suscríbete a Culturizar y dale me gusta al video. Cada tanto, muy cada tanto en este foro, nombramos a Macedonio Fernández. Macedonio nació allá por 1874 en Buenos Aires y allí murió en 1952. Cursó estudios jurídicos. Ocasionalmente llegó a litigar y parece que fue secretario de un juzgado federal en Posadas. Dicen también que allá por 1897 fundó en el Paraguay, junto con Julio Molina y Bedia, una colonia anarquista. Eso me huele a mentira. Nadie funda una colonia anarquista. Al anarquista no le interesa mucho fundar colonias. Pero sí hay utopías que hacen fuerza por convertirse en realidad, como las de Tian Cabé, tantos tipos así. Yo creo igual que este es un cuento, pero en todas las biografías de Macedonio se dice que fundó una colonia anarquista en el Paraguay. Se casó en 1900 con Elena de Ovieta, tuvo hijos, fue amigo de Lugones, de José Ingenieros, de Juan B. Justo, de Marcelo del Mazo, de Guillermo Jorge Borges y de su hijo Jorge Luis. Era un hombre cuyo hábito era pensar, se la pasaba todo el día pensando. No era un erudito, no era un hombre de erudición, despreciaba la erudición, la consideraba una cosa vana, pero sí amaba pensar. Podríamos nosotros reflexionar un momento acerca de este último inciso, ¿no? La diferencia que hay entre pensar y saberse algo. Nuestro mundo viene con las nociones ya hechas. Te tomás una pastilla y adquirís una noción. Ya vienen acuñadas, ya tienen todas un diseño. Y algunos tienen cierta erudición y se conocen, por ejemplo, las formaciones de Boca Juniors desde 1943 en adelante. Y otros no tienen esa erudición, pero saben pensar, saben cuál es el mecanismo del pensamiento. Y ese era Macedonio. Un día dijo que si él pudiera ir al campo y tenderse al mediodía y cerrar los ojos, distrayéndose de las circunstancias, estaba seguro de poder resolver el enigma del universo. La actividad mental de este hombre era incesante. Tenía, eso sí, una forma lenta de exponer. Culturizar. Y no le hacían mella las refutaciones ajenas ni las confirmaciones ajenas de lo que él decía. Por ejemplo, un día atribuyó una cierta opinión a Cervantes. Dijo, Cervantes decía esto y esto. Entonces alguien le dijo que justamente en Cervantes se leía todo lo contrario. Y él contestó, bueno, mire, eso lo escribió Cervantes para quedar bien con el comisario. O sea que no le importaba nada el argumento ajeno. A mí me gustan esa clase de locos. Un día hablaban con un tipo que estudiaba en Río Santiago, era un cadete naval, y le dice Macedonio, allí debe haber muchas personas que tocan la guitarra. Y el tipo le contesta, no, mire, yo hace un año que estoy allí y jamás he visto que nadie tocara la guitarra. Macedonio, lo dicho, un centro guitarrístico notable. Macedonio era muy inteligente y creía que todos eran tan inteligentes como él. Entonces, suponía que nadie podía equivocarse. Por ejemplo, dicen que fue partidario de todos los presidentes, porque consideraba que el electorado no podía equivocarse y que seguramente votaba al mejor. También admiraba sin haber leído a muchos escritores, como Larreta y José Quesada, ¿no? Los admiraba porque todo el mundo los admiraba. Entonces el tipo decía, bueno, si todos los admiran, estos tipos deben ser buenos. Tenía mucha confianza en la inteligencia ajena. Era capaz de estar solo sin hacer nada, en largas horas de inacción, una habilidad que hemos perdido, ¿no? La gente se aburre con facilidad. Había acostumbrado a sus sentidos a no percibir lo desagradable y a demorarse en un pequeño agrado cualquiera. Por ejemplo, el olor del tabaco
o el olor de un libro encuadernado en pasta española. El azar a veces lo llevaba a piezas muy modestas y ahí arriba de la cama se sentaba inmóvil, parece que era muy friolento, y entonces se abrigaba con toallas y acercaba fósforos encendidos a su vientre y hablaba del halago térmico. Es extraordinario ponerse un fósforo en la panza y decir, este es un halago térmico. Dormía vestido porque tenía frío y sostenía que la barba aseguraba una temperatura constante y era también una protección natural contra los dolores de muelas. Le interesaban la dietética y las golosinas. Daba extensas charlas manifestando la superioridad del pastel y del alfajor sobre la repostería extranjera. Escribir no era algo que le gustara mucho. Él vivía para pensar. Sin embargo, escribía con facilidad, pero no le daba ningún valor a lo que él mismo escribía. Tenía una letra, decía Borges, propia de una época donde no se conocía la máquina de escribir, y la buena caligrafía formaba parte de los buenos modales. Tener buena letra era un gesto de cortesía, ¿no? Parece que se mudaba muy seguido y dejaba olvidados los manuscritos de sus obras en cajones. No se tomaba el trabajo de llevárselos, no les daba ningún valor. Un día dijo, suponer que podemos perder algo es un acto soberbio, ya que la mente humana es tan pobre que estamos condenados a encontrar, a perder o a redescubrir siempre las mismas cosas. Y esto es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces tratando de raspar el tarro de nuestra imaginación, encontramos cosas viejas, pero con una ingenuidad hija del olvido las damos por nuevas? Nos olvidamos de nuestras ideas, que son también más o menos siempre las mismas, ¿no? Y recorrer uno su mente, me gustaba antes decir a mí, es como recorrer un terrenito de 8,66 por 15, donde no hay mucha variedad que digamos. Y en nuestra ayuda acude el olvido. Como nos olvidamos, por ahí recibimos con aires de novedad cosas que han estado allí desde siempre. Macedonio le temía al dolor y a la muerte. Para ahuyentar a la muerte había resuelto que el yo no existía y al no haber yo nadie se moría. No es una idea muy brillante, pero para negar el dolor dijo algo muy interesante. Negaba que el dolor físico humano pudiera ser intenso y decía, en un mundo en que el placer es de juguetería, los dolores no pueden ser de herrería, porque tenía pensado que el hombre no era capaz de grandes placeres, tal vez porque él mismo no era capaz de grandes placeres. Inútil era que usted le objetara y le dijera, bueno, pero los placeres también pueden ser grandes. No. La idea, de todos modos, es interesantísima. Me gustaría pensar que el precio que uno paga por los grandes placeres no es otra cosa que una colección de grandes dolores. No porque el mundo esté hecho de un modo simétrico, sino porque para tener el cuero sensible al gran placer, hay que tenerlo también sensible para el gran dolor. Los tipos que no sienten los dolores, aquellos a los que no les importa mucho de nada, difícilmente a la hora del placer puedan darse algún banquete, ¿no? Bueno, Macedonio, como temía tanto al dolor, para no afrontar al dentista, solía practicar el tenaz artificio de aflojarse los dientes. Todo el tiempo estaba metiéndose los dedos en la boca, etc. Se los aflejaba porque pensaba que al caérsele a uno un diente, debía interpretar que era una buena noticia, una bendición, porque te ahorraba la visita al dentista. Un hombre que va a padecer un dolor, decía Macedonio, debe tratar de pensar en él. La gente vulgar, sigue Macedonio, dice, sí, bueno, mejor no pienses en el dolor. Pero Macedonio recomendaba lo contrario, pensar minuciosamente. Había que imaginar previamente el dolor
y todas sus circunstancias para que luego la realidad no llegara a espantarnos. Y así, cuando uno tenía que ir al dentista, ya que de dentistas hablábamos, debía pensar prolijamente en la sala de espera, la puerta entreabierta, el saludo del dentista, la enfermera, el sillón, el instrumental, el olor de los antisépticos, las luces, la aguja de la inyección y finalmente en el desgarramiento final, y todo con lujo de detalles. De ese modo, decía él, cuando sucedía, parecía que no era más que un nuevo repaso de aquella serie de pensamientos. Durante un año o dos se le ocurrió la idea de hacerse presidente de la República. Conjeturó que había mucha gente que quería ponerse una cigarrería y muy poca que quería ser presidente. De modo tal que sería más fácil llegar a presidente que a cigarrero. Entonces, como también tenía cierta fe en la publicidad, empezó a hacer cosas tales como dejar servilletas con su nombre escrito en las confiterías, para que la gente se fuera acostumbrando a su nombre y apellido. Pero en algún momento perdió la fe. Nunca escribió mucho, ni publicó mucho, y la verdad es que después de conocer algunas de sus locuras y de sus retruques, sus obras nos parecen un poco deceptivas. De todos modos tiene algunas frases que ya son tópicos entre los aficionados. A mí la que me gusta es aquella definición del gaucho. Decía, el gaucho es un entretenimiento de los caballos. O aquello que citamos siempre cuando hablamos de las elecciones bravas de Valvanera. Dijo, aquellas sí que eran elecciones bravas. Todos los habitantes de Valvanera hemos muerto en esos comicios. Borges contaba una cosa muy enternecedora y muy poco difundida. Borges fue amigo de Macedonio, que era por cierto mayor que él, heredó su amistad del padre, ¿no?, de Guillermo Borges. Y cuenta Borges que esperaba el día sábado, que era el día en que iba a conversar con Macedonio. Y mientras tanto se entretenía leyendo, aprendiendo alemán, tratando de que el tiempo pasara rápidamente para que llegara el sábado y pudiera darse el placer de hablar con ese hombre, ¿no? Qué bien contado eso de desear uno que el tiempo pase rápido cuando está esperando algo muy anhelado. Pero contaba Borges también que una vez muerto Macedonio, empezó a pasar como siempre sucede, ¿no?, cuando muere alguna persona famosa. Personas que decían haberlo conocido y sin haberlo hecho, ¿no? Y había un amigo de Borges, que Borges no nombra, que empezó a contar sus encuentros con Macedonio. Y Borges sabía que este hombre jamás lo había visto, pero contaba aquellos encuentros con tanta pasión, deseaba tanto que hubieran sido verdaderos, deseaba tanto haber conocido a Macedonio, que Borges empezó a perdonarle esta mentira y a ayudarlo en ella, y a recordar él mismo momentos en que los dos habían estado junto a Macedonio, cuando la verdad era que el otro nunca lo había visto. Pero así nos pasa a nosotros, como algunos, como Macedonio, ¿no?, y con unos pocos artistas admirados, que son como de la familia, que de tanto haberlos leído, de tanto haber seguido la cadencia de su prosa, de tanto haber imaginado la entonación de su voz, de tanto preverle los retruques y los pensamientos, ya nos parece que los hemos conocido. Y es legítimo decir que hombres como estos son de nuestra familia, porque casi no pasa un día sin que pensemos en ellos, sin que una frase, sin que un recuerdo, sin que uno de sus pensamientos nos venga a la memoria. Entonces es verdad, sí, los hemos conocido, y muchos de nosotros podemos decir que sí, también hemos conocido a Macedonio Fernández. Hablar de Macedonio es hablar de inteligencia y de pensamiento, y hacerlo por radio
es un ejercicio adecuado y pertinente, porque la radio es el refugio de la palabra y la palabra es el instrumento de la inteligencia. Nietzsche decía, a veces queremos ver si hay pensamiento más allá del lenguaje, y resulta que cuando dejamos el lenguaje, también dejamos de pensar. Yo quiero esta noche concebir la palabra como un halago macedónico, como el halago térmico de ponerse un fósforo cerca de la panza, o como el halago de oler los libros encuadernados con pasta española. Porque la palabra es un lindo juguete que nos ha regalado la selección natural, la palabra, las alegrías de la palabra, o como dirían Lennon, the word.